Mis amados hermanos en Cristo Jesús, ¿pasa a vosotros? Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias por estar aquí. A cada uno de ustedes, hermanos. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar hablando acerca de la ley de Moisés. En el título, mis hermanos, que yo le puse es Viviendo por Fe. ¿Por qué viviendo por fe? Mis hermanos, eso lo vamos a ver, mis hermanos, ya casi para finalizar. Pero sí, mis hermanos, necesitamos saber más acerca de las leyes que se le llaman, ¿verdad?, la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés, mis hermanos, en sí pues no son de Moisés, ¿verdad? Sí, es de Dios, porque Dios le indicó a Moisés lo que tenía que escribir para que el pueblo, mis hermanos, por ella se fuera rigiendo. Y en cada ley, mis hermanos, que nuestro Dios le dictó a Moisés, en cada detallito, mis hermanos, que a él no se le pasó ninguno. Vemos, mis hermanos, ahí cómo se tenía que llevar a cabo cada una de esas leyes. Y no dejó a nadie, ¿verdad? No dejó a nadie afuera y no dejó siquiera de una parte en donde no se tenía que cumplir y se tenían que llevar a cabo, mis hermanos. Pues entonces voy a hablar, mis hermanos, un poco acerca de la ley de Moisés, que también se le llamaba, mis hermanos, pues la ley. Si ustedes ven, mis hermanos, en los 4 evangelios, si ustedes se han dado cuenta, al transcurso de lo que los hemos leído, en sus partes, en sus capítulos, vemos que los 4 evangelios, mis hermanos, la mayoría de ellos, de esos párrafos, de esos versículos, se refieren a los judíos. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso, que en cada parábola que menciona ahí el maestro se está refiriendo a mis hermanos más a los judíos que a los gentiles, ¿verdad? Porque los gentiles, mis hermanos, todavía no llegaba el momento para que se les predicara la palabra de Dios a ellos. Y entonces vemos, mis hermanos, que después de que Jesucristo comenzó su ministerio, mis hermanos, y hasta su muerte, después de su resurrección, mis hermanos, de ahí vemos, mis hermanos, que le dice a los apóstoles, por ejemplo, allá en San Mateo 28, ¿verdad? Les dijo que vayan por todo el mundo y enséñeles a los gentiles, y bautícelos en el nombre de Jesús y enséñeles todas las cosas que tenían que guardar. De ahí vemos entonces, mis hermanos, que de ahí en adelante pues fue el proceso para los gentiles, para que ellos pudieran también pues recibir salvación, ¿verdad? Porque ellos estaban fuera. Entonces vemos, mis hermanos, que allá pues los apóstoles siguen predicando, se esperan hasta después del Pentecostés, cuando ahí, mis hermanos, también ellos predican, ¿verdad? Y vemos ahí que se lee la fiesta del Pentecostés. Y enseguida vemos, mis hermanos, que también el apóstol Pablo, mis hermanos, pues vemos que también llevaba una misión, pero la misión que él llevaba, mis hermanos, pues era muy diferente, contraria, ¿verdad? Porque dice que él, mis hermanos, pues él decía que era judío y celoso, ¿verdad?, conforme a las leyes. Y él sabía, mis hermanos, bien todas las leyes acerca de lo que se tenía que hacer antes y lo que se tenía que hacer, ¿verdad?, o llevar a cabo en cada una de ellas. Por eso vemos, mis hermanos, que un gentil no se podía juntar con un judío porque era abominación, era malo, ¿verdad?, era pecado. Y entonces, mis hermanos, cuando vemos nosotros que va rumbo a Damasco, le habla el Señor Jesucristo y le dice: lo que tú haces está mal, ahora dice, yo te voy a enseñar qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y entonces vemos, ustedes saben la historia, ¿verdad? Vemos ahí entonces que el apóstol Pablo, mis hermanos, cambió su forma de pensar, ¿verdad?, de actuar, pero de que sabía la ley, la sabía de qué es lo que tenía que hacer. Entonces vemos, mis hermanos, que de ahí en adelante, en todas sus cartas que él envía, siempre va, al principio, por ejemplo, la carta a los romanos, está, mis hermanos, siempre mirando que esa transición, ¿verdad?, de esas leyes de Moisés, de las cuales algunas hemos hablado hoy en esta mañana. Y entonces vemos, mis hermanos, que los judíos se entreponían contra los gentiles, porque los gentiles todavía ellos pensaban que estaban fuera y que no tenían derecho, no tenían oportunidad. Y vemos que entre ellos hay como un distante, ¿verdad?, que había entre ellos, porque el apóstol Pedro, mis hermanos,
pues él se juntaba con los gentiles y hasta hubo una ocasión que lo amonestó el apóstol Pablo. Y él le dijo, mis hermanos, que él quería vivir como judío, pero tenía que sujetarse bien como los judíos, cumplir con las leyes como judío, pero no tenía que juntarse con los gentiles, ¿verdad? Y entonces vemos, mis hermanos, que hay un tiempo en donde ellos, hay momentos en donde no eran muy gratos, y vemos, mis hermanos, pero por eso mismo, por la transición de las leyes que ya habían cambiado, y había algunos judíos pues que todavía no las entendían, hasta que llegaron a entenderlas. Y vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, mis hermanos, pues se enfoca mucho en esa transición de la ley, en la cual, mis hermanos, pues ahora los gentiles pues la tenían que entender bien para llevarla a cabo. En unas cartas, mis hermanos, que ustedes van a leer en algunos versículos, si leen ustedes la Biblia, el apóstol Pablo, mis hermanos, le llama la ley de las obras. La ley de las obras o de la carne, ¿verdad? Algunos párrafos o algunos versículos que van a ustedes encontrar cuando lean la Biblia, dice la ley de las obras, o también se menciona la ley de la carne. Entre esas leyes también menciona, mis hermanos, como es la ley de la fe, o la ley de la justicia, o ley del Espíritu. Por eso es que muchas personas, mis hermanos, que leen la Biblia, pues no llegan, mis hermanos, a entender pues de qué leyes se está hablando. Y es por eso que hay mucha confusión, porque muchos de nosotros, mis hermanos, o muchas personas a veces quieren leer la Biblia y no la leen, mis hermanos, pues como se debe de leer o entender, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces pues dicen, es que el fin de la ley es Cristo. Y entonces así le enseñan a la gente, le dicen que el fin de la ley es Cristo, y ellos se refieren, mis hermanos, a esta ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Y entonces ahí es donde hay una confusión entre la gente, porque la gente piensa que ya no se deben de guardar, incluyendo el sábado, ¿verdad? Y por eso pues ellos optan por otras leyes, otras ordenanzas, según lo que les hayan enseñado. Dice Gálatas, mis hermanos, Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar solamente algunas leyes, hermanos, no todo, porque como decía nuestro hermano, hay mucho que hablar y que explicar. Gálatas capítulo 3, el verso 1 en adelante. Ustedes van viendo que va hablando de unas leyes, pero hay que saberlas distinguir. Dice así, Gálatas 3, del 1 en adelante, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros? Ahí nosotros, cuando veamos alguna lectura, mis hermanos, pues por ejemplo alguna versión moderna, que podamos nosotros distinguir las palabras para que no nos vayamos con la idea de como a veces lo menciona aquí en esta. Pero ahí está diciendo, dice, desde el 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Si ustedes ven, mis hermanos, está hablando de una ley. Y entonces aquí menciona por las obras de la ley o por el oír de la fe. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os se quieren perfeccionar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Dice, aquel pues que os daba al Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, lo hacía por las obras de la ley o por el oír de la fe. ¿Verdad? Si nosotros no ponemos atención en estas palabras, hermanos, pues es por eso que muchas veces no vamos a entender de qué está hablando, de cuál ley. Aquí habla de la ley, mis hermanos, del Espíritu, o habla de la ley de las obras. Entonces, ¿cuál era la ley de las obras? Aquí tenemos que distinguir. Vamos a analizar después, mis hermanos. Dice aquí el verso 6. Aquí ya menciona a Abraham, dice, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Dios. Aquí está mencionando, mis hermanos, a Abraham, porque a Abraham, mis hermanos, se le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela, que dejara todo y que el lugar donde iba a decir nuestro Dios. Así que Abraham
no dudó más que salió y hizo como Dios le había indicado, y por eso que Dios le menciona como el padre de la fe. Y entonces aquí le está diciendo, los que son hijos, dice, por tanto, los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Así que entonces, mis hermanos, vemos aquí entonces que esa fe que tuvo Abraham es la que se debe de tener todo aquel, mis hermanos, que quiera pues estar, pues ahora sí que encontrar la salvación, ¿verdad? Pero tenemos que ver de qué fe o de qué ley es la que está hablando el apóstol Pablo aquí. Dice el verso, vamos a leer el verso 10 en adelante, dice así: por tanto, todos los que son de las obras de la ley están bajo, ¿de qué? Bajo de maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito, mis hermanos? Dice, está escrito ¿en dónde? Dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esto lo vamos a encontrar, mis hermanos, en el Deuteronomio 27. El 26 ahí, por ahí dice, mis hermanos, que todo el pueblo tenía que decir amén, ¿verdad? Cuando decía, maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley. Está hablando de la ley de Moisés, no está hablando de los 10 mandamientos. Entonces dice aquí que si aquella persona no cumplía con esas leyes, mis hermanos, ya descritas, pues era una persona maldita, porque la sentencia de estas personas que no cumplían, mis hermanos, pues tenían que morir. Y no había, mis hermanos, un amparo, ¿verdad? Que pudiera librar a las gentes, hermanos, de este castigo que ya estaba destinado. Dice el verso 11: mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por fe vivirá. Entonces, cuando está diciendo por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, ¿de qué ley está hablando? Pues de la ley de las obras, mis hermanos, de la ley de las obras, la ley que no dejaba, mis hermanos, que los gentiles, pues o que no podían ellos cumplir. Entonces, está hablando de la ley de las obras, y ahorita vamos a ver algunas leyes de esas. Por ejemplo, ya miramos en la escuela sabática algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de la circuncisión. Los gentiles ya no la tenían que llevar a cabo, ya no tenían que hacerla, mis hermanos, porque ya había una transición y entonces se tenían que basar en eso. Dice el verso, por ejemplo, el verso 12 dice: la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. La ley de las obras, mis hermanos, no tiene que ver nada, dice, con los gentiles, pero el hombre que quiera llevarlas a cabo, dice, las tiene que cumplir bien, porque si no las cumple, entonces, mis hermanos, pues entonces no cumple ni de una parte ni de otra, dice. Entonces aquí lo que el gentil, recordemos que el apóstol Pablo le está hablando a los gálatas, ¿verdad? Eran gentiles, no le está hablando a los judíos. Así que entonces está diciendo aquí, dice, la ley también no es de la fe, sino el hombre que hiciere esa ley vivirá en ellos. Entonces se tiene que sujetar, el gentil se tenía que sujetar a esas leyes si él quería vivir pues como los judíos, ¿verdad? Y entonces tenía que cumplir con todo. Dice el verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Según Deuteronomio 21:23. Ahí está diciendo, mis hermanos, que cuál era el castigo de esas personas, y que está hablando, mis hermanos, de aquellos que pues los colgaban en madero, y pues, mis hermanos, tenían que, esa era la muerte que ellos pues llegaban a obtener. Dice el verso 14: para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que entonces lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, mis hermanos, es eso, ¿verdad? Dice que vino a tomar esa parte que le correspondía a todas aquellas personas que estaban fuera de las promesas, ¿verdad?
fuera de, mis hermanos, de aquella bendición que los judíos tenían. Es por eso que allá, mis hermanos, en Romanos 9:4, ¿no?, cuando dice que todo eso pertenecía al pueblo de Israel, pero para los gentiles no decía que esto le pertenece a los gentiles. Entonces, mis hermanos, aquí dice que Jesucristo dice que esa parte de maldición que les correspondía a las personas, mis hermanos, o a los gentiles, pues la vino a absorber el Señor Jesucristo, dice colgado en un madero. Así que entonces lo que fue, mis hermanos, hecho en el sacrificio de Cristo, mis hermanos, pues lo vino a absorber, mis hermanos, todo lo que el gentil pues no tenía, ¿verdad?, participación en todo eso. Y entonces, mis hermanos, como estos pasajes del apóstol Pablo, mis hermanos, habla de mucho acerca de estas leyes, de la ley de Moisés, o de esa transición que muchas veces, mis hermanos, pues he estado hablando. Pero como hemos dicho, mis hermanos, algunas partes pues tuvieron una transición, otras, mis hermanos, se quedaron ahí intactas porque no eran sombra, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Por eso, nada más. Pero vamos a ver, mis hermanos, algunas de ellas. Vamos a mirar que dice 2 de Corintios capítulo 3. A esta transición, mis hermanos, se le llama el ministerio, ¿qué? El ministerio de muerte. A esta transición, mis hermanos, se le llama el ministerio de muerte. Por lo cual, mis hermanos, el apóstol Pablo habla muchas veces, en muchos versículos, acerca de este ministerio, mis hermanos, de lo cual, mis hermanos, pues las personas que no cumplían con todos estos reglamentos o estas leyes, pues merecían morir. Por ejemplo, aquí dice en 2 de Corintios capítulo 3, en su verso, no vamos a leer todo, al ver del verso 3 al 7, dice así. Ustedes pueden leer del verso 1 en adelante, dice del 4 al 7, dice así. Y tal confianza tenemos por Cristo con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está diciendo aquí, mis hermanos, dice, el apóstol Pablo dice, a nosotros nos hizo ministros, o nos tomó para enseñarle a los demás, pero no de nosotros, sino de lo que ya nuestro Dios nos ha dado, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, soy ministro, pero no de mí, sino, y soy suficiente por lo que Dios le ha dado, pues a él, ¿verdad?, para poder enseñar. Así dice, pero es ministro, dice, suficiente, pero de un nuevo pacto, donde entra, mis hermanos, la transición, ¿verdad?, que nosotros cuales hemos estado hablando. Pero dice, no de letra. ¿Por qué no de letra, mis hermanos? Porque lo que ya estaba escrito ya era, mis hermanos, una sentencia directamente para que infringiera la ley. Y entonces dice aquí, dice, porque la letra dice mata, mas el Espíritu dice vivifica. Mas los que viven conforme al Espíritu, mis hermanos, conforme a la fe que uno debe de tener en Dios, hermanos, pues eso es lo que va a vivificar a uno, ¿verdad? Lo va a hacer mejor. Porque si nos basamos, o si los gentiles se tenían que basar, mis hermanos, en lo que ya estaba escrito, en las sentencias que había, pues entonces, mis hermanos, pues ninguno de ellos iba a ser salvo, porque todos tenían que sufrir pues la consecuencia. Por ejemplo, si dice el mandamiento no matarás, estaba escrito en el libro de Moisés, o en la ley de Moisés que se menciona, estaba escrito que el que mataba también tenía que morir, ¿sí? Y entonces aquí está diciendo, pero ahora conforme como dice aquí, a la ley de la fe, o de la justicia, o del Espíritu, dice, conforme a esa ley, ya no lo van a matar, ya no van a castigarlo de como estaba escrito. Por eso, mis hermanos, el título yo le puse Viviendo por Fe, porque ahora, mis hermanos, pues en la transición, ahora nosotros ya no tenemos que basarnos
en lo que ya estaba escrito en la ley de Moisés, porque si hubiera sido así o fuera así, mis hermanos, entonces pues yo pienso que ninguno a lo mejor pudiéramos estar aquí, ¿verdad? Entonces estamos viendo, mis hermanos, por ejemplo aquí el verso 7 dice: si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, y el cual había de perecer. Dice el 8, dice: mas ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justicia. Está diciendo que el apóstol Pablo está diciendo, si aquel ministerio, si aquellas leyes que Dios le dio a Moisés, porque recuerde que cuando Dios, mis hermanos, le dio las leyes a Moisés, Moisés subió al monte Sinaí a recibirlas, y cuando él bajaba, mis hermanos, dice que su rostro resplandecía, tanto, mis hermanos, que los hijos de Israel pues no podían mirarlo cara a cara, ¿verdad? Y le decía que se pusiera un velo para poderles hablar. Y entonces dice, si aquel ministerio que recibieron ellos allá, dice, fue con gloria, mucho más ahora, dice, ahora más, dice, se tiene que reflejar la gloria, dice aquí, porque ese ministerio que es del Espíritu, dice, si aquella ocasión, dice, cuando recibieron las leyes, mis hermanos, pues fue así, de tal forma, mis hermanos, que resplandecía el rostro de Moisés, ahora con más razón, dice, porque el que está hablando ahora, pues es el Señor Jesucristo, dice. Pero ahora, dice, ese se le llama el ministerio del Espíritu o de fe, ¿verdad? Como ya lo mencioné. Es por eso, mis hermanos, que entonces ahora lo que nosotros estamos viendo, mis hermanos, de la forma de cómo sufrió ese cambio, del cual, mis hermanos, pues nosotros pues debemos de poner atención en esta parte, mis hermanos, porque vemos que ese sacrificio que vino a hacer el Señor Jesucristo, mis hermanos, pues o ese cambio que sufrió, mis hermanos, pues fue muy grande, esplendoroso, ¿verdad? Digamos así, porque vemos que sufrió, mis hermanos, o que todo lo hizo, mis hermanos, pues más bien casi que lo hizo por nosotros, los gentiles que estábamos fuera sin parte, ¿verdad? Y suerte para recibir una vida eterna. Y entonces el Señor Jesucristo, mis hermanos, todo esto lo hizo, y se ve, por lo cual se ve, mis hermanos, que casi más lo hizo por eso, ¿verdad? Y es por eso que nosotros debemos siempre estar agradecidos con Dios. Vamos a mirar, mis hermanos, dice Deuteronomio. Vamos a mirar unas dos leyes que dice de aquí en Deuteronomio, en su capítulo, vamos a mirar el capítulo 21. Capítulo 21, en su verso 18, el 21. Miren, dice así: cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, y no obedeciera la voz de tu padre, ni la voz de su madre, habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y lo sacarán a los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar suyo. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedeciere a nuestra voz. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarán el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Bueno, esta era la sentencia, mis hermanos, que se tenía que hacer. Y no había, mis hermanos, quien lo aparara a esta persona. Así que entonces, y no lo podían ellos tener en su casa también, ellos tenían que entregarlo, ¿verdad? Tal y como era, y no tenían que pues tener consideración, porque eso dictaba la ley. Por ejemplo, una persona, mis hermanos, que blasfemara en contra de Dios, también, mis hermanos, tenía que, por ejemplo, decía, si había una persona que había pronunciado el nombre de Dios,
Usted sabe que pronunciar el nombre de Dios en vano pues no es bueno. Entonces si había una persona que decía, yo oí a este hombre que pronunció el nombre de Dios, pero tenía que llevar 2 testigos. Si era él, tenía que tener otra persona, ¿verdad?, que dijera que sí era cierto. Y entonces esta persona lo llevaban adelante de los sacerdotes y los jueces y ya dictaban, mis hermanos, la sentencia y le decían, bueno, aquí está diciendo que tiene que morir y va a morir. Antes no había, mis hermanos, si ustedes se recuerdan, cuando encontraron un hombre que estaba, el día sábado, que estaba cortando leña, si ustedes recuerdan ese pasaje, que estaba cortando leña y le decía, pues este hombre está cortando leña el día sábado y no tiene que hacerlo, pero... Y entonces lo tomaron, lo llevaron ante Moisés y le decían a Moisés, Moisés, voy a preguntarle a Dios a ver qué es lo que dice él. Y ya Moisés, mis hermanos, le pregunta a Dios y le dice, ¿qué haríamos con este hombre que estaba cortando leña el día sábado? Y entonces nuestro Dios le dice a Moisés, pues este hombre que lo encontraron así, pues que muera. Porque después se tuvieron que escribir este libro, mis hermanos, donde ya estaban las sentencias para que Moisés no estuviera preguntándole a Dios qué es lo que tenía que hacer a cada rato, ¿verdad?, en cada situación. Y es por eso que se tuvo que haber escrito este libro. Y ya nuestro Dios le dijo a Moisés o a Josué, ¿verdad?, que después de que pasaran la tierra prometida, mis hermanos, pues también tenían que poner unas piedras revocadas con cal, donde se tenían que poner todas estas leyes para que el pueblo pues temiera, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa ilícita. Y vemos, mis hermanos, entonces que ahí podemos ver las sentencias que se estaban dictando, mis hermanos, para que el pueblo, mis hermanos, pues la siguiera de alguna forma. Pero vemos que todo esto, mis hermanos, pues no lo hacían como pues debieron de verlas hecho desde un principio. Vamos a mirar qué dice Gálatas una vez más. A ver, parece que no es Gálatas, mis hermanos, les digo. Dice Romanos, no es Gálatas, es Romanos 10 o Romanos capítulo 9 de verso 30. Después vamos a pasar al capítulo 10. Mira, dice Romanos capítulo 9, verso 30 al 33, dice así. Romanos 9, 30 al 33 dice, pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia por lo que es por la fe. Mas Israel dice que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Bueno, aquí está diciendo, el apóstol Pablo a los romanos le está diciendo, dice, ¿acaso podemos pensar que los gentiles, que dice aquí, seguían la justicia, dice, la han alcanzado así nada más, dice, sin esforzarse, dice? Por eso está diciendo aquí, dice, ¿por qué diremos que los gentiles que seguían la justicia han alcanzado la justicia que es, a saber, la justicia que es por la fe? Dice, entonces los gentiles han alcanzado la justicia por la fe, ¿o cómo la han alcanzado? Dice, porque Israel seguía, dice, o ponía en práctica estas leyes, pero ¿cómo lo hacía? ¿Lo hacía de verdad? Dice, porque lo sentía o porque tenía mucha fe en Dios. ¿Por qué lo hacía? Y entonces aquí está preguntándose el apóstol Pablo cómo lo alcanzaron a ellos. Por lo tanto, como no lo hacían por fe, dice, pues tropezaron en la piedra, mis hermanos, de tropiezo. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos tenían la oportunidad, mis hermanos, de que todas aquellas leyes se llevaran a cabo tal y como estaban dictadas, sin haber necesidad de emplearlas en alguno de ellos. Por ejemplo, si decía la ley, no matarás, no matarás. Por ejemplo, si dice que se encontraban una persona, un animal de una persona en el campo, dice, tú vas a tomar al animalito y se lo vas a entregar a quien es.
Si decía no vas a blasfemar, no tenía que blasfemar. Pero ¿cómo lo tenía que hacer, mis hermanos? Pues lo tenía que hacer con fe, no sin que lo estuvieran presionando, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, existen las leyes, ¿verdad? Porque todas estas leyes que se escribieron antes, pues muchas de ellas las toman los gobiernos. ¿Por qué? Porque le dice, ¿por qué se ponen los semáforos? ¿Por qué le ponen las leyes o las sentencias en los gobiernos? Porque la gente, mis hermanos, no quiere vivir en paz. Porque no quiere vivir, mis hermanos, como es debido, ¿verdad?, en este mundo. Y es por eso que vienen a existir todas estas leyes que reprimen a los ciudadanos y que los hacen cumplirlas a fuerza, no voluntariamente. Así lo hacía Israel. Israel, mis hermanos, se le dictaron todas estas leyes porque ellos no cumplían voluntariamente las leyes. Es por eso, mis hermanos, que se tuvieron que hacer. Por ejemplo, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, le preguntaron, decía, bueno, dice, un hombre puede despedir a su mujer y le puede dar carta de divorcio o de repudio, como decía. Dice, porque Moisés lo dijo que sí se podía hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué les dijo a ellos? Por la dureza de su corazón. O sea, esto está escrito desde un principio, no lo han leído, dice, pero por la dureza de su corazón, es por eso que ya se tuvo que haber hecho así, pero no tuvo que haber así desde un principio. Y todas estas leyes, hermanos, tuvieron que cambiar. Ahora no se quitaron, sino sufrieron una transición, ¿verdad?, en todo esto, todo por nosotros. Y ahora, mis hermanos, lo que tenemos que hacer, pues, es seguir las leyes, pero con fe. Porque si nosotros no las seguimos con fe, mis hermanos, entonces, por ejemplo, nosotros decimos que el día sábado es un día, mis hermanos, pues de 24 horas, y es de tarde a tarde, y tenemos que cumplir, no por fuerza, sino voluntariamente, por fe. Ahora lo tenemos que hacer con fe, porque si no lo hacemos con fe, mis hermanos, entonces estamos esperando que se nos imponga una ley, o se nos imponga algo, mis hermanos. Pues el que infringe una ley, mis hermanos, pues le dan su recibo, ¿verdad?, de cuánto tienen que pagar por haberla infringido. Pero nosotros no tenemos que esperar eso, ¿verdad?, porque la oportunidad que se nos está dando es que nosotros lo hagamos o cumplamos con las leyes sin necesidad de que alguien nos tenga que estar diciendo, pues vas a morir si no lo haces. Es que vas a tener que pagar, ¿verdad?, esto. Y por eso, mis hermanos, eso es lo que tenemos que ver, mis hermanos, cuál fue la transición que se debe o se tuvo que haber hecho por causa de nosotros. Vamos a mirar que dice ahí Romanos 10 ahora. Dice así. El 1 en adelante dice así: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. Le dice el apóstol Pablo a los judíos o a los gentiles que muchas veces estaban ya circuncidando, le decía: yo sé que ustedes son celosos, yo sé que ellos también son muy celosos, pero miren, su celo no es bueno, porque no es conforme, como dice aquí, conforme a ciencia. Así que no es su celo. Es bueno ser celoso, pero no está bien su celo, no es bueno, no es correcto, porque no conocen y no saben ni cómo entender estas cosas. Es por eso que pues ellos en lugar de que ayuden, pues muchas veces pues llegan a enseñar mal, ¿verdad? Dice el 3: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí sigue hablando de lo mismo. Dice el verso 4. Este versículo es de controversia para toda la gente, ¿verdad? Y entonces es ahí donde echan abajo todo lo que pues está escrito. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice: porque Moisés escribe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá en ellos.
en ellas, dice, por más la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Bueno, está diciendo ahí, está hablando de aquellas personas, mis hermanos, que ahora, mis hermanos, que dicen que esa ley, mis hermanos, de transición, mis hermanos, pues esa nos llevó a Cristo, ¿verdad? Así como estábamos hablando de los sacrificios. No está diciendo que el fin en su totalidad o que ya no exista. Si no está hablando, mis hermanos, dice que esa ley nos llevó a Jesucristo, ¿verdad? Por eso está diciendo aquí, dice, para justicia a todo aquel que cree. Entonces tuvo que haberse hecho un lado, mis hermanos, de un estado literal a un estado espiritual. Así que los sacrificios cruentos tuvieron que hacer un lado para que entrara, mis hermanos, el Señor Jesucristo en su lugar. Es lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero cuando dice que se hicieron a un lado, mis hermanos, está diciendo que existen, siguen existiendo ahí, siguen estando ahí. ¿Cuándo se van a poner en práctica, mis hermanos? Esto nosotros ya lo hemos visto, que esto se van a poner en práctica. O esa ley, mis hermanos, que se hizo a un lado, va a seguir fungiendo, no en este tiempo, sino en su debido tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya en el milenio, mis hermanos, con el sacrificio de Cristo, se hicieron a un lado, pero van a seguir fungiendo ya en el reino milenial. Mientras tanto, pueden estar ahí a un lado, ¿verdad? Ahí no están desaparecidas esas leyes, pero están allí. Y entonces aquí, mis hermanos, cuando dice el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la finalidad de esa ley es llevarnos a Cristo, mis hermanos, para que nosotros alcancemos pues justicia delante de Dios. Y que ahora, mis hermanos, pues ya no tenemos tal necesidad pues de hacer lo que antes estaba pues ya escrito que se tenía que hacer. Ahora, mis hermanos, pues las leyes que nosotros tenemos que hacerlas, las tenemos que guardar, pero con fe. Si nosotros no las hacemos con fe, mis hermanos, entonces nosotros estamos desaprovechando las oportunidades que Dios pues ya nos dio. Y nosotros, mis hermanos, pues de alguna forma, por ejemplo, las personas que se llegan a circuncidar, que ahora que dicen que ya se tienen que circuncidar los gentiles, hermanos, el apóstol Pablo dice que si una persona se circuncida y que ya no lo tiene que hacer, pero si llega a hacer esa ley, mis hermanos, está obligado a hacer todas las leyes que ya están escritas. ¿Y Cristo dónde está? Y Cristo, mis hermanos, pues queda fuera de su vida. Y como gentil, mis hermanos, no conviene a nadie que quede fuera de su vida, porque Cristo es el que viene, mis hermanos, a darnos la oportunidad de salvación. Pero si una persona se circuncida, está obligada a hacer toda la ley y está vacía de Cristo. Entonces, mis hermanos, pues eso es lo que debemos de entender. Gálatas capítulo 4 dice: más venido el cumplimiento, 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbito, o como dice ahí, bajo esta ley. ¿Pero para qué lo hizo? Dice, para que nos redimiese a nosotros que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Entonces Cristo, mis hermanos, vino obligado a hacer la ley. Él la hizo, ustedes saben que sí la vino a hacer, la cumplió. Y que, mis hermanos, dice, y todo lo hizo, dice, para quienes estábamos bajo la ley, bajo de esa ley que nos estaba señalando, mis hermanos, y que nos teníamos que cumplir. Y pero para adoptarnos ahora, dice, para adoptarnos como hijos. Y ahora, mis hermanos, pues vemos que Él nos vino a adoptar y ahora nos decimos que somos iglesia de Dios y que esas leyes y esos mandamientos y todo eso que era para el pueblo de Israel, ahora pues pasa a ser de nosotros, pero conforme a esa adopción. De otra forma, mis hermanos, pues si el Señor Jesucristo no hubiera hecho eso, nosotros hubiéramos quedado fuera totalmente, mis hermanos. Voy a invitar a que se pongan de pie, que dice Hebreos capítulo 10. Hay mucho, mis hermanos, por hablar y por explicar
Pero sí tomemos en cuenta, mis hermanos, que muchas leyes de esas tuvieron una transición, otras quedaron ahí, mis hermanos, para seguirse cumpliendo. Y que a todo eso pues se le llaman la ley de Moisés, en la cual, mis hermanos, pues si algunas sufrieron algún cambio fue por nosotros, y que ahora ya no tenemos que caminar como ellos sin fe, ahora tenemos que caminar, mis hermanos, con fe, esa fe que nos hace obrar. El apóstol Santiago dice que si tenemos fe debemos de tener obras, porque la fe sin obras no cuenta. Así nosotros decimos que los sábados tienen que cumplir los diezmos y todo lo que se ha estado enseñando, mis hermanos, lo tenemos que hacer con fe. Porque de otra manera, mis hermanos, pues entonces, si Él no fue recompensado, dice, si Él no perdonó al árbol natural, nosotros como injerto, dice que no nos va a perdonar, o sea, estaba seguro que no. Entonces, si a su pueblo no lo perdonó, a nosotros mucho menos, mis hermanos. Dice Hebreos capítulo 10 en su verso 26 al 29. Hebreos 10, capítulo 26 a 29, todos juntos dice la palabra de nuestro Dios así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciara la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Mas cuanto más será digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Bien, mis hermanos, amén. Dice allá en Deuteronomio 17, 22 al 6, dice, mis hermanos, que ahí tenían que llevar entre 2 o 3 testigos. Dice aquí, dice que menosprecia la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3, tiene que morir, así decía la ley. Mas ahora, dice, será más digno, mayor castigo, dice, el que pisare o hollare, como dice aquí, la sangre de Jesucristo, mis hermanos, o hiciera vana la gloria, mis hermanos, de Cristo, lo que vino a ser. Así que entonces, si una persona, mis hermanos, desprecia ese favor que vino a hacer Dios a través de Jesucristo, cada uno de nosotros, mis hermanos, algunos pensamos que esto es para las personas que tienen tiempo, o hacemos experiencias, o nosotros a veces no le tomamos en cuenta, mis hermanos, que nos debemos de esforzar día con día, o a veces, mis hermanos, que como que no le ponemos mucha importancia a las cosas de Dios, o que más bien a veces en los cultos, mis hermanos, pues no está la debida, como decimos, el respeto, ¿verdad? O lo que nosotros queremos ofrecerle a nuestro Dios. Dice que pues estamos pisando o siendo menos, mis hermanos, ese sacrificio que vino a hacer el Maestro, y por lo tanto el castigo, mis hermanos, también pues es mayor. Así que lo que tenemos que hacer, mis hermanos, ahora es seguir, mis hermanos, todo esto con fe, pero en nosotros debe de existir no fuerza, sino la fe, voluntariamente, que debemos de obrar, mis hermanos, delante de nuestro Dios. Bien, mis hermanos, esto es lo que puedo decir hasta este momento. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.